Cristianismo y Ciencia. El tema que vamos a hablar hoy, la edad de la Tierra, y obviamente considero que es un tema muy importante y que se conoce poco. Tenemos realmente la Iglesia no tiene mucha información sobre esta cuestión. Después de introducir un poquito el tema, os vamos a dar unas herramientas, os vamos a dar unos conocimientos para que vosotros podáis defender bíblicamente, podáis defender con datos científicos de varias disciplinas científicas, de geología, de física, de biología, el poder defender con evidencias científicas una cronología bíblica, ¿no? De demostrar que la Biblia realmente es la palabra de Dios y que es un relato histórico que en el podemos pasar y que podemos dedicar, tener confianza y para que sea una guía para nuestras vidas. ¿Por qué el tema de la edad de la Tierra es tan importante? Yo encuentro con un gráfico como este, bueno, esto se pregunta a una pregunta que se hizo, perdón, a jóvenes, ¿qué es lo que te hace dudar más de la Biblia? Si vemos el gráfico, uno se pregunta, digo, ¿por qué es el que la Tierra no tiene 10.000 años una razón más importante como el que los milagros existen o no existen? Uno podría preguntar que, bueno, la Biblia parece un poco increíble porque pasan cosas que no se ven actualmente, pero es precisamente una cosa como esta, el que la Tierra tiene 10.000 años, lo que produce más dudas en la Biblia. Y esto en aquellos que atienden a escuela dominical. Aquí yo veo que, bueno, la Iglesia, nosotros tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué un joven se pone a dudar de la Biblia por esa razón en particular? Y la cuestión es que estamos hablando aquí de dos visiones del mundo distintas. La visión de Moisés, relatada en el Génesis, y la visión una visión evolucionista, aquí representada por Darwin. Aquí yo me preguntaría, ¿son estas dos visiones compatibles? ¿Se pueden unir o son realmente dos visiones distintas? Hay una verdadera y la otra, por lo tanto, debería ser falsa, ¿no? Estas dos visiones, tienen dos cronologías totalmente diferentes. En la cronología bíblica comienza con la creación hace aproximadamente unos 6.000 años. Hace 4.400 años un gran cataclismo que borró prácticamente toda la vida de la faz de la Tierra. 2.000 años sucedió la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, de Dios que se encarna en un ser humano, hasta llegar hasta el día de hoy. Por el contrario, en la cronología, digamos, secular, evolucionista, más popular, la que se enseña realmente en la mayoría de los libros universitarios, la cronología es muchísimo más extensa. Empieza hace unos 13.000 millones de años en un gran Big Bang. No se sabe cómo que sucedió esta gran explosión. Hace unos 4,6 mil millones de años comenzaría a formarse la Tierra y el sistema solar. Y después la vida surgiría espontáneamente, como ya comentamos en la otra conferencia. De alguna manera, nadie sabe cómo, pero tuvo que producirse a partir de una sopa primitiva. De alguna manera, esta materia inorgánica originó la vida hasta llegar hasta el día de hoy. Y nos preguntamos cómo surge esta idea de que realmente la edad de la Tierra y el universo sea tan antigua, no sean tantos millones de años. Y la geología moderna, actual,
Comienza con Charles Lyell, que escribe en sus Principios de Geología, que es un libro que se llevó Darwin en sus viajes. Y el señor, en una carta que escribe a un amigo suyo, explica, dice: yo concebí la idea hace 5 o 6 años que si alguna vez la geología mosaica pudiera ser repudiada sin ofender. Aquí vemos que este señor, Charles Lyell, tenía una intención en que la geología pudiera ser explicada sin relacionarse con la historia de Moisés. Y para eso se le ocurre una idea para que esta geología fuese abandonada sin ofender a nadie. ¿Y cuál es la brillante idea que tiene este geólogo y abogado para acabar con la cronología de Moisés? Pues lo que se le ocurre es editar un libro en el que en su título pone cómo los cambios anteriores en la superficie de la Tierra son explicados por causas que operan actualmente. Este señor lo que hace es, yo voy a ver el paisaje geológico y la formación de este paisaje geológico lo voy a explicar a partir de fenómenos que veo en la actualidad. Entonces, viendo, por ejemplo, que un río actualmente puede erosionar 5 centímetros de roca, por ejemplo, pues yo, si veo que se ha producido una erosión de tantos metros, pues yo calculo así el tiempo que tuvo que tardar el río en producir esa erosión. Así que con esto es con una pequeña, regla que él impone sobre las experiencias. Es algo que él, de alguna manera, esta es su idea, esto es algo que él se inventa, las rocas no se lo dicen, sino que él dice: yo voy a poner esta regla para explicar lo que estoy viendo. Con esa pequeña regla lo que le salen son unas edades muy grandes, le salen unas edades de miles de millones de años. ¿Qué efecto tiene esto? Que, como dice un evolucionista, gracias a estas edades de tiempo, lo que parece imposible se hace posible. Lo que parece imposible, que es que la vida pueda surgir a partir de cosas inorgánicas o que un animal pueda convertirse en otro animal, algo que no se ve en la realidad, lo que no vemos, con estos tiempos tan largos se hace de repente posible. Esto también nos lo explica este evolucionista. Dice: la revolución darwiniana comenzó cuando se hizo evidente que la Tierra era muy antigua en lugar de haber sido creada hace solo 6.000 años. Este hallazgo fue la bola de nieve que inició toda la avalancha. Es a partir de tener estas edades cuando la evolución o el origen de la naturaleza, de la vida tal y como la conocemos, de manera espontánea puede ser plausible. ¿Qué nos encontramos actualmente? Que esto es un modelo en el que, al parecer, hay unos estratos. En cada uno de esos estratos hay unos fósiles que corresponden a una era geológica. Y yo me preguntaba, sería interesante tener algún museo donde podemos tener un ascensor y bajar y poder ver todas estas capas geológicas. Y tú te encuentras con que realmente no existe algo así, porque este diagrama realmente es eso, es un diagrama que representa su modelo y que en ningún lugar del mundo existen estas capas así superpuestas. Pero, de todas maneras, este es el modelo con que nosotros tenemos que lidiar, parece ser el modelo prevalente científico actualmente. Y nosotros como creyentes, como teólogos, pues estamos en esa situación de, esto parece que es un dato ya probado y de alguna manera pues tenemos que interpretar la Biblia pues de acuerdo con esto que se nos presenta, ¿no? La pregunta es, estos millones de años en el Génesis, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en el día 1, entre el versículo 1 y 2? ¿O lo distribuyo entre los 6 días, lo distribuyo entre los 6 millones de años que sucedieron durante esos 6 días? El problema es que, claro, esta sería una imagen del Edén y digo, pues esto parecería que el Edén, tal y como lo describe Génesis, realmente tiene este aspecto. Están Adán y Eva sobre una pila de huesos
que se ha formado durante miles de millones de años, donde se ha producido muerte, sufrimiento, enfermedad. Y claro, según la Biblia, cuando Dios crea el Edén y le dice, bueno, pues esto es muy bueno, pues esto, claro, podría chocar, o choca un poco, diría yo. Y también en otras, ¿cómo podríamos entonces entender pasajes de la Biblia como que la paga del pecado es la muerte? Si sucedieron estos millones de años, antes de Adán, la muerte física era una realidad. De hecho, la muerte física no sería, digamos, sería el motor de la evolución, ¿no? O cómo podríamos entender que para el perdón de los pecados sea necesario el derramamiento de sangre. Si la muerte es algo natural, ¿por qué vincularlo a la remisión de pecados? Por lo tanto, parecería, deberíamos, digamos, prescindir de estas enseñanzas, o cómo las podemos ver a la luz de estas realidades, ¿no? O, por ejemplo, Jesús mismo, hablando sobre el adulterio, él se refiere a Génesis y dice, para explicarles su posición sobre el adulterio, les dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y bueno, aquí, claro, habla del principio de la creación, y nosotros, como hemos visto en las cronologías, el hombre, atendiendo a la cronología evolucionista, no sucedió al principio, sino fue unos 13.000 millones de años después, hace solo 200.000 años. ¿Cómo se entiende esto? ¿Es que Jesús no tenía la cultura suficiente o es que estaba equivocado? Y si estaba equivocado, pues ¿cómo podemos entender que Dios encarnado mismo no tuviera las cosas claras en cuanto a la creación? Claro, la cuestión es, esto que nos presenta la ciencia, es verdad, lo tenemos que asumir como algo ya probado y demostrado, es algo como, digamos, como la ley de la gravedad, o hay otras evidencias que nos podían dar a entender que la explicación bíblica pudiera tener un soporte. Y lo que yo vendría a explicar es que hay dos tipos de ciencia. Hay el tipo de ciencia que hago yo en el trabajo, en el que uno observa, diseña experimentos. Estos experimentos luego los tiene que repetir cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y con este tipo de ciencia, que es repetible, que se puede experimentar, pues suceden los avances tecnológicos. Pero hay otro tipo de ciencia. Yo, cuando vuelvo del trabajo, después de haber hecho mis experimentos y de mis informes, puedo encontrarme, por ejemplo, con la situación de que me encuentro, por ejemplo, a mi hijo en la cocina con la cara manchada de chocolate y las galletas que se han acabado, ¿no? Y entonces yo digo, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Entonces, es otro tipo de situación en la que yo también hago un tipo de ciencia en la que ya no puedo repetir el experimento, pero en la que tengo unos datos, tengo unos experimentos, ya conozco información sobre el sujeto en cuestión y puedo hacer una explicación sobre lo más plausible que pudo haber pasado en el pasado, pero no puedo repetir el experimento. Y esto es el tipo de ciencia, es el tipo de ciencia que se utiliza, por ejemplo, en un juzgado donde nadie ha visto el crimen, no se puede repetir, pero el abogado defensor y el abogado y el fiscal pues tienen unas evidencias y que intentan convencer al jurado de cuál es la explicación más plausible delante de todas las evidencias. Esto sería, digamos, lo que he llamado una ciencia histórica o ciencia forense. Lo que os vengo a decir es que tanto creacionistas, evolucionistas, todos tenemos las mismas evidencias. La diferencia es una cuestión de interpretaciones en qué modelo nosotros explicamos las evidencias que vemos. Y bueno, yo ahora querría dar el paso a Elsa, que nos va a hablar sobre la datación radiométrica. Yo le prestaría mucha atención porque, bueno, Elsa tiene dos ingenierías, tiene un expediente académico súper brillante, es una investigadora rigurosa, así que tengo muchísimas ganas de escuchar lo que nos va a contar hoy. Vale. La próxima media hora vamos a estar con la radioactividad y radiodatación. Antes quiero empezar con una anécdota, pero os aviso que voy a hablar muchísimo de ciencia porque era uno de los objetivos de este ciclo de charlas.
Cuando me dijeron de hacer esta charla, yo pues no para nada me veía preparada. Soy ingeniera y doy clases en la UPC de cálculo de estructuras y diseño de máquinas. Y entonces pensé en entrevistarme con un profesor de física nuclear de mi antigua formación en física, en un máster de física que dimos la física nuclear y la radiodatación. Y bueno, cuando entré al despacho le expliqué mis intenciones, por qué estaba yo haciendo esta búsqueda, por qué quería información de primera mano de un físico. Y lo primero que me dijo es, ¿pero alguien aún duda de los 4.500 millones de años? Y me dejó bastante en evidencia, me dio bastante vergüenza. Fui muy cobarde, no le dije que dudaba. Me fui un poco por pataneras y empecé el test de preguntas. Yo tenía un test de preguntas para él. Estuvimos como una hora charlando y tal, y al final de la hora no supo responder a ninguna de las preguntas del test. Me fui igual que entré. Entonces yo cuando me iba pensaba, pero él, ¿por qué no duda de una edad tan larga, ¿no? Y bueno, me he dado cuenta en estos años en la universidad que son los centros más cercanos a la investigación, porque aquí en España es así, en Estados Unidos es distinto, pero aquí la investigación avanza en la universidad, que los investigadores o profesores somos expertos ignorantes, pero más ignorantes que expertos, porque somos expertos en muy pequeñas áreas, como el caso de este profesor de física nuclear que no sabía nada de la radiodatación, y eso nos pasa a todos, ¿eh? Hay mucho conocimiento, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y saber de todo es bien imposible. Vale, la radioactividad es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas transportan energía de un lugar a otro del espacio y es la doble vibración de un campo eléctrico y magnético. Para que me entendáis, la onda, cuando atraviesa el espacio, lo que hace es crear una vibración en las partículas que existen en el aire y crean una vibración creando una onda sinusoidal. Esta onda sinusoidal, cuanto más corta es la longitud entre estas ondas y más rápida la vibración, más energética es. La radioactividad es la radiación electromagnética más fuerte que hay, más que la radioactividad gamma no hay radiaciones electromagnéticas. Vale. La radioactividad es una propiedad natural de elementos químicos. Los elementos químicos son los que están en la tabla periódica, son los diferentes tipos de átomos que tiene la naturaleza. El átomo es la partícula fundamental, más allá no conocíamos, a partir de la física cuántica se está intentando ir más allá del átomo, pero es casi esoterismo hablar de física cuántica, pero digamos que el átomo es la partícula fundamental y estos átomos se enlazan unos con otros a través de, esto es un átomo, a través de la corteza y de los electrones que hay en la corteza, formando moléculas que son la base de la materia viva y no viva, la orgánica y la inorgánica. En el núcleo hay protones y neutrones, y este núcleo se mantiene unido gracias a las fuerzas nucleares. Cuando existe algún tipo de inestabilidad, el núcleo tiende a buscar su estado fundamental emitiendo ondas electromagnéticas radioactivas. Vale, arriba tenemos diferentes átomos del hidrógeno y diferentes átomos del carbono. ¿Cómo puede ser esto? Los átomos de la tabla periódica se distinguen por el número de protones que hay en el núcleo, que tienen carga positiva, y siempre tienen en la corteza el mismo número de electrones negativo, la carga en un átomo está equilibrada, pero hay diferentes expresiones de los átomos. Los átomos pueden tener el mismo número de protones, pero no de neutrones, tendrían diferente número másico. Cuando los neutrones y los protones hay una inestabilidad muy evidente, hay muchos neutrones en algunos casos, es cuando se emite esta radioactividad. A las diferentes expresiones del átomo se le llaman isótopos y a partir de ahora voy a hablar prácticamente siempre de isótopos. Cuando un átomo, le vamos a llamar átomo padre, emite estas ondas electromagnéticas, emite radioactividad, lo que le pasa es que se desintegra o decae. Cuando decae, pierde sus propiedades como átomo, pierde sus propiedades fundamentales y se convierte en otro elemento de la tabla periódica, en otro isótopo, en otro átomo. Por tanto, de un átomo padre pasamos a uno hijo y emitimos energía, radioactividad. Se emiten estas ondas electromagnéticas en este proceso. La vida media de un radioisótopo es la cantidad de tiempo necesario para que se desintegre la mitad de la cantidad inicial que teníamos de isótopos. Por ejemplo, aquí tenemos el estroncio 90,
pasado un tiempo de vida media T, que para cada isótopo es distinto, se desintegraría la mitad de este estroncio. Estas vidas medias pueden ir desde segundos, minutos, días, hasta miles de años y miles de millones de años, como es en el caso del uranio, que hablaremos mucho en esta charla. Las tasas de desintegración, por tanto, es el ritmo a la que se van desintegrando estos isótopos radioactivos, que, por cierto, por suerte hay pocos isótopos radioactivos, si no estaríamos todos fulminados, no existiría la vida. Y esta tasa de desintegración no es una ecuación constante, es una exponencial. Esto significa que al principio la desintegración va muy acelerada y luego llega a una asíntota matemáticamente, es un estacionamiento, cuando ya cada vez quedan menos isótopos para desintegrarse. Se le llama también constante de desintegración. ¿Cómo funciona la radiodatación? La radiodatación funciona de esta manera. Suponemos que conocemos la cantidad de isótopos padre, que le llamaremos N0. Tenemos una muestra en la que conocemos cuántos isótopos van a desintegrarse. Suponemos que conocemos la tasa de desintegración, el tiempo T, que es distinto para cada isótopo. A través del cálculo diferencial matemático, de hecho la física nuclear es muy elegante y muy sencilla en su forma, en su fundamento, en sus fórmulas. Llegamos a esta ecuación de aquí, la que está recuadrada, que es la ley de desintegración. La ley de desintegración nos viene a decir lo siguiente. N es el número de isótopos que no se han desintegrado. Serían, en aquella imagen de arriba, los isótopos padre, cuando se desintegran, pasan a ser otro tipo de isótopos, los HIJO, que están en blanco. Y N sería lo que queda de estroncio 90, que aún no se ha desintegrado. N0 era la cantidad inicial. El número de Euler es un número muy importante en matemáticas, se utiliza mucho en el cálculo. Y arriba tenemos la constante de desintegración y el tiempo. Esta ecuación también es una exponencial. Y lo que se hace es que se supone que toda la ecuación la conocemos menos el tiempo. Entonces aislamos el tiempo para encontrar o para dar una fecha al mineral que estamos datando. El hándicap, entonces la radiodatación funciona como un tipo de reloj del tiempo. Aquí tengo esta imagen del reloj de arena, en el que teníamos una cantidad inicial de isótopos padre que se van desintegrando en hijos y tenemos la cantidad actual de isótopos padre. Funciona como reloj del tiempo esta técnica, pero tiene un hándicap muy importante, que es preciso conocer las condiciones iniciales de esta muestra y luego hablamos más sobre ello. Las series de desintegración, hay varios tipos de isótopos que se pueden medir, de materia inorgánica y orgánica. Me voy a centrar en el de arriba, en esta imagen de aquí, en la serie que hay arriba de uranio, plomo. Uranio como isótopo padre y el plomo 206 como isótopo hijo. Las series de desintegración, como vemos, el padre no se convierte en hijo, sino que el padre pasa por muchos estadios, por muchos isótopos intermedios antes de llegar al isótopo hijo. Aquí arriba tenemos la ley de desintegración y he dicho que es un problema. De hecho, no se puede medir la cantidad de isótopos padre que había en los minerales hace miles de millones de años. Por tanto, esta ecuación se convierte en esta de aquí abajo, con un tratamiento otra vez relativamente sencillo, se podría demostrar, no hace falta, no es la ocasión. Y se utiliza esta fórmula de aquí para la serie de uranio-plomo, que por cierto es de las más conocidas y es la que se suele usar para datar, para fechar la Tierra. Y esta ecuación de aquí nos da, lo que tenemos en sus componentes es el plomo 206 isótopo hijo que mediríamos en la actualidad, en el mineral que tenemos actualmente. Luego tendríamos uranio, que aún no, el que queda, el que no se ha desintegrado. Por ahí está el Euler, el tiempo, la tasa de desintegración. Y por último tenemos el plomo 206 sub 0, que es el plomo primordial. El plomo primordial es el plomo que se supone que podría haber estado en el momento de formación, de cristalización del mineral. A veces este plomo se considera cero. Y ahora veremos si es un error o no incurrir en esta suposición más adelante. Vamos a suponer que cogemos un mineral. Los geólogos tienen una parte muy importante en esta técnica, tienen la mitad de la responsabilidad, no voy a hablar de geología.
Ellos deciden qué minerales sí, qué no, cuáles han pasado las etapas geológicas, los procesos de sedimentación, lixiviación, erosión. Ellos deciden qué minerales sirven y qué no. Yo no entraré en geología. Suponemos que este mineral sirve para fechar la Tierra. Un mineral de uranio, por poner un ejemplo. Este mineral lo pasaríamos por un espectrómetro de masas, que es una tecnología muy precisa, que es capaz de medir algo casi que parece imposible, pero hoy en día la espectrometría de masas puede medir las diferentes cantidades de componentes atómicos que hay en una muestra. Y es bastante precisa, aquí no se comete error. Lo que obtendríamos de analizar este mineral es esta imagen de aquí. Tenemos un esquema un poco cutre del mineral en el presente, en el que veríamos uranio, que aún no se ha desintegrado, veríamos diferentes elementos intermedios de la cadena de desintegración y veríamos el plomo 206, el hijo, que es el que necesitamos medir. Bueno, el uranio también lo necesitamos medir. Si el plomo 206 suponemos que todo este plomo es fruto de la desintegración, estamos suponiendo que no había plomo primordial, por tanto en la ecuación de aquí arriba el plomo primordial es 0 y el plomo actual es muy grande. Y las edades que dan son animaladas como miles de millones de años. ¿Se puede hacer esta suposición? Pues si vamos atrás en el tiempo, y en esto hay consenso, los minerales cuando cristalizan sí que contienen isótopos hijos primordiales. Y esto es un problema, porque ahora hay que saber cuánto isótopo hijo había, porque hay que restar este que había al que estamos midiendo ahora. Y el tiempo sería mucho menor. ¿Cómo se hace esto? Pues mal asunto, pero hay varias maneras de intentar llegar a alcanzar este dato. Uno de ellos es coger minerales con trazas de uranio, con casi no hay uranio, o meteoritos de hierro, férreos. Los meteoritos de hierro no tienen uranio y sí que contienen plomo. Lo que se hace es medir un isótopo del plomo que no es radioactivo, el 204, porque se dice, claro, si este no es radioactivo, este no forma parte de ninguna cadena de desintegración, por tanto ha estado allí desde el primer momento en la formación del sistema solar. Ya van un poco más allá, ¿no? Cuando se formó el sistema solar y la Tierra, este isótopo 204 estaba allí, homogéneamente repartido. Vale. Pero el problema es que este isótopo puede fugar, los isótopos pueden difundir. Entonces lo que se hace es medir, en realidad lo que se mide es la relación entre el isótopo, el estable y el radioactivo. Porque ¿qué dicen? Que si se fugan todos a la vez y si no, no se fugan. O sea, que lo que se supone, que es otra suposición, que esta relación es constante. Porque se hace la suposición que los isótopos son químicamente idénticos y se comportan por igual. ¿Qué hacemos ahora para encontrar el tiempo? Pues de la ecuación que teníamos ahí arriba, lo que se hace es dividir todos los componentes de esta ecuación por el isótopo no radiactivo. Si veis abajo, pone plomo 204. Matemáticamente, si divides una ecuación, todos sus componentes, por una constante, no estás alterando el producto de esta ecuación. Y lo que medimos actualmente es la relación de estos dos isótopos en el mineral que tenemos. Y el dato que da por saco, hablando mal, pero es así, es la relación de isótopos primordial, que sigue siendo un problema y que se mide de estos meteoritos férreos o de elementos de la Tierra, suponiendo que este plomo estaba homogéneamente repartido. Pero si es así, debería ser esta relación constante allí donde se midiera. Y la cuestión es que no lo es. Varía bastante la relación de estos dos isótopos. Según la ciencia, no es bastante. No es suficiente como para dar un error de miles de millones de años. Faltaría ver realmente qué datos se descartan y cuáles no se descartan y qué datos se publican y qué no. La cuestión es que el uranio-plomo es una de las técnicas que menos precisión da y dan edades muy distintas en función de qué valor se toma de esta relación isotópica. Debido a que son conscientes que es un método un poco chapucero, perdona, no con todo el respeto, pero que es un método que da mucha variabilidad, pues
se desarrolló otro método, que son las isócronas. También las isócronas es fruto de una necesidad muy grande, que es que en un yacimiento de minerales, si supuestamente ese yacimiento es de la misma era geológica, es del mismo tiempo, todos los minerales deberían contener la misma cantidad de isótopos padre, pero no es así. Tú vas a un yacimiento, el mismo yacimiento, y te encuentras muchos datos variables. Y eso es un problema, porque en principio parece ser que la radiodatación no encaja por ningún lado. Entonces inventaron este sistema diciendo que, vale, tenemos una variación de datos, pero la tasa de desintegración es constante. Por tanto, aquí tenemos diferentes muestras de diferentes minerales A, B, C, D y E, con diferente número de isótopos padre, que eso ya en sí es un problema. El rubidio es el isótopo padre, estamos en tiempo cero. Suponemos que se desintegran todos constante, con una tasa de desintegración constante, por tanto, a la que se desintegran, disminuye la cantidad de isótopos padre y aumenta la cantidad de isótopos hijo, que es la línea vertical. No sé si entendéis el gráfico. Si no se entiende muy bien, la cuestión es que esta línea horizontal va rotando y nos va dando diferentes tiempos geológicos. Más que geológicos, isotópicos, porque veremos que el tiempo geológico con la radioactividad no siempre encaja. Vale. Estos gráficos no son tan bonitos como este, acostumbran a ser un poco más imprecisos, se hacen rectas de regresión, se utilizan las matemáticas un poco para sacar estas rectas que son diferentes tiempos, pero el problema de esta técnica, que la tienen como estrella, y sí que en realidad puede llegar a ser precisa, pero tiene un hándicap como todo, y es que hay que hacer hipótesis, siempre hay que hacer hipótesis. Cuando hablamos del pasado son hipótesis tras hipótesis, y una de ellas, y no menos importante, de hecho muy importante, es que se supone que los minerales se han comportado como en un sistema cerrado. Eso significa que no ha habido interacción con su entorno, ni contaminación, ni erosión, ni difusión, ni nada. La Tierra en sí no es un sistema cerrado, es un sistema abierto que varía con el tiempo, envejece y cambia y le pasa de todo. Vale, entonces, hay estudios que apuntan, no muy conocidos ni muy famosos, pero que apuntan a que esto sería la estructura, lo del medio, la estructura atómica, suponemos, de un mineral, que se produce difusión diferencial, o sea, sí que hay difusión de átomos fuera del mineral. No se comporta como un sistema cerrado el mineral. Se ve que depende de la masa de estos isótopos y de su estado vibracional, pueden migrar unos más rápido que otros, siendo los mismos isótopos del plomo. O sea que la hipótesis de que todos se comportan igual un poco se rompe con estos estudios. Esto de aquí es una imagen de la estructura cristalina de un mineral. Los minerales se forman a partir de muchos núcleos que van creciendo y llegan a un punto que se tocan unos con otros, formando el límite de grano. Se ha observado que los radioisótopos migran a estos límites de grano. Entonces, cuando vamos a medir una muestra, si cogemos una muestra de dentro del grano, del límite de grano, tenemos edades totalmente distintas. Porque en el espectrómetro de masas se ponen micras de material, micras de micras. Vale. Entonces, eso es un problema muy importante y la difusión atómica, de hecho, produce líneas isócronas que se pueden confundir con edades iguales cuando son debidas a un efecto de variación isotópica natural. Es decir, que estamos pensando que ese mineral, las isócronas las estamos dibujando pensando que son fruto de la radiación, de la radioactividad, y son fruto de migraciones isotópicas de forma natural. No siempre es así, pero esta técnica tiene este peligro y es difícil detectarlo. Es bastante difícil detectar si estás midiendo la edad del mineral o estás midiendo este efecto de variación isotópica. Aquí hay un resumen, para resumir un poco todo lo que he dicho, de las hipótesis, yo le llamo hipótesis fuertes, que se toman para usar esta técnica. Son hipótesis que no las he recogido yo. En cualquier libro básico de física nuclear que hable un poco de la radiodatación las podéis encontrar.
y son hipótesis bastante fuertes que a partir de ellas, sin ellas no se puede usar la radiodatación. La primera ya la hemos dicho, que es que se debe conocer la cantidad de isótopos hijos en el momento que se formó el mineral, hace miles o millones de años, y por tanto hay que hacer modelos siempre de la corteza terrestre. La segunda suposición es que en el tiempo cero no pudieron existir intercambios de sustitución del elemento padre por el elemento hijo. A veces se producen sustituciones atómicas en las estructuras de los minerales, un poco así largo de explicar, pero lo paso todo bastante por encima, si no, no acabaría. Para mí de las más importantes, que los minerales se han comportado como un sistema cerrado. Es decir, que durante la historia geológica del mineral no pueden haber existido ni pérdidas ni ganancias del elemento padre, ni del elemento hijo, ni de ninguno de los isótopos intermedios de la cadena radiactiva. Eso hemos visto que con la difusión atómica no se cumple. Y por último, que las tasas de desintegración han sido constantes a lo largo de la historia de la Tierra. Sin estas hipótesis, esta técnica se desvanece. Esto es para terminar. He recogido y he dividido en 3 grupos diferentes estudios científicos de otros grupos, menos populares, científicos igualmente reconocidos en su campo, pero que apuntaban a que las hipótesis fuertes o no se cumplen o han podido variar. Y veamos mejor con más detalle. Hay un grupo de gente que habla de que las tasas de desintegración no han sido constantes, han podido variar. Allí arriba a la derecha hay una imagen de los halos. Los halos es una tinción que produce el isótopo radiactivo, un tipo de isótopos que emiten radioactividad alfa, que es un tipo de radioactividad de la que no he hablado, y hacen esta tinción en el mineral. Este halo es característico de cada mineral y resulta que está relacionado con la tasa de desintegración, la dimensión, el diámetro del halo. Hay grupos que apuntan a que las tasas de desintegración del uranio han variado en diferentes etapas geológicas. Hay otra teoría, para mí no tan sólida, sobre que los rayos cósmicos pueden producir desintegraciones espontáneas y esto produciría envejecimiento de los minerales. Sobre todo esta teoría afectaría a los meteoritos que se utilizan para datar la Tierra en muchas ocasiones. Para mí los estudios más grandes, para mí más definitivos, son los 2 últimos. Bueno, está aquel de la radiación isotópica, que no lo comento para no comerme el tiempo de Alejandro. ¿Vale? Hay bastantes estudios. Me salto el segundo, me voy a este del medio. Gentry, que es un físico nuclear de los años 60, se ganó un hueco, fue un científico muy reconocido, pero sus teorías no son populares porque no están dentro del paradigma científico. Este hombre se pasó la vida estudiando los halos de polonio, que son esa foto de ahí arriba, y él vio que la corteza terrestre, que está hecha de granito, está llena de halos de polonio. El halo de polonio es un elemento intermedio de la cadena de desintegración del uranio-plomo. Y él se dio cuenta, estudiando muchísimos años, él postuló una teoría, y es que debieron estar globalmente distribuidos y parcialmente decaídos diferentes isótopos intermedios de las cadenas de desintegración ya en el origen. Es decir, que en el origen no había isótopo padre e hijo solo. Habían un montón de isótopos radiactivos de la cadena de desintegración del uranio. Eso significa que se han desintegrado no solo los isótopos padre, sino los intermedios y los primos hermanos también. Entonces, los minerales dan edades sumamente altas, porque la ley de desintegración solo funciona cuando consideramos el isótopo padre y el hijo, no los intermedios. Este hombre, además, descubrió para mí algo muy bonito, que es que los halos de polonio solo tienen 3 segundos de vida, porque he dicho que la desintegración va de segundos, minutos, días, miles de años. Y él entendió, después de estudiar, que muchos halos de polonio no provenían de una cadena de desintegración. Se pasó una gran parte de su vida estudiando eso y llegó a la conclusión que la corteza, la parte esta de granito de la corteza terrestre, tuvo que formarse espontáneamente, debido a esta imagen, a esta foto de los halos de polonio. La última grupo de estudios son lo que hemos comentado ya.
puede haber fuga de isótopos de la roca por lixiviación. Hemos dicho que los isótopos radiactivos migran al límite de grano y el uranio es soluble en agua. Entonces, si estos isótopos están colocados allí, es muy fácil la lixiviación, que eso significa la fuga del isótopo del grano del mineral. O sea, que no se comportan como sistemas cerrados. Este es el grupo de estudio de esta gente que postula esto. Para resumir, la radiodatación se basa en hipótesis muy fuertes, que si te las crees, la Tierra efectivamente es muy antigua. Si no las tomas y tomas otras hipótesis como estas últimas, algunas de estas últimas, la Tierra se puede recalcular y en algunos casos podría dar miles de años únicamente. Bueno, no sé si puedo dar mi opinión, pero la ciencia para mí es un motor muy fuerte. El método científico es altamente preciso y la tecnología que nos rodea lo demuestra. Hemos ido a la Luna y esto no es poca cosa. Entonces, la ciencia para mí es exacta. Y la ciencia es tan exacta que es capaz de darte el grado de error que estás cometiendo cuando postulas una teoría o cuando un ingeniero diseña un edificio, sabe, en base a sus cálculos, cuánto error puede haber en la desviación, deformación de esas vigas y la resistencia a los materiales, que es mi área, ¿no? Y la ciencia es tan exacta que te dice tal resultado con esta tolerancia de error. Siempre, casi todos los estudios, todas las publicaciones de medicina incluso, no solo de ingeniería y de física, te dan un porcentaje, una tolerancia de error, de que los instrumentos también pueden fallar y tampoco son 100% precisos. Pero cuando hacemos ciencia para reconstruir el pasado y aplicamos ciencia para reconstruir la historia, es necesario basarse en hipótesis muy fuertes. Y la verdad es que nadie puede dar una fecha exacta, porque estas hipótesis, sea de un grupo de trabajo o otro grupo de trabajo, todos se están basando en hipótesis, los primeros, pero los últimos también. Entonces, que cada uno pues, piense y critique a su propio criterio. Os dejo con Alejandro, que hablará de otros indicios de tierra joven en otros campos de la ciencia. De acuerdo. Pues muy bien, muchas gracias. Es fascinante. Y aquí un poco habéis visto que los mismos datos experimentales pues pueden estar usados para defenderse una teoría o puede llegar un colega científico, como ha hecho ahora Elsa, y someter este método a un escrutinio intenso, ¿verdad? Y ver que, bueno, a mí pues veo que no es totalmente persuasivo, que tengo uno pues, que puedes decir, bueno, yo esto no lo veo, está usted tomando unas suposiciones demasiado fuertes. Y este es un caso un poquito más básico, ¿no? Imaginémonos que yo estoy con mi amigo evolucionista y estamos los dos viendo esta maravillosa imagen del Cañón del Colorado. Y bueno, y claro, nos preguntamos cómo se formó este cañón, esta erosión tan grande y todos estos estratos. Y mi amigo puede decir, bueno, esto fue un poquito de agua durante muchísimo tiempo y fue cavando y tal. Y yo claro le puedo decir, bueno, igual fue mucha agua en muy poco tiempo, ¿no? Podrían ser cualquiera de las dos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si miramos un poquito más a detalle, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, los estratos. Y claro, vemos que entre estrato y estrato a veces es que hay una línea que los coloca y están, vamos, que como si se hubieran dibujado con una regla. Entonces, ¿cómo es eso posible? Es decir, si una capa se hizo 5 millones después que la otra, pues debería haber suelo, debería haber erosión, pero con esta, digamos, precisión. O sea, ¿cómo explicarías? ¿Cómo explicaría esto mi amigo? Por ejemplo, nos encontramos en este tipo de fenómenos. Un árbol fosilizado entre arenisca y carbón. Claro, ¿qué significa? Que este árbol, a ver, hace 50 millones de años y luego fue creciendo poco a poco, porque después, no sé, ¿cómo explicas que entre capas, que tengamos el mismo árbol, entre capas que se supone que se han formado, que tienen millones de años de diferencia en su formación?
Y luego te puedes encontrar también con cosas, bueno, otro tipo de paisaje. Y en este caso, ¿cuánto tiempo creen ustedes, ¿no?, que ha tardado en crearse este cañón, este paisaje? Un día. Esto en 1980, en el Monte San Helen, en Estados Unidos, con una explosión gigantesca de un volcán que arrastró muchísimos sedimentos y agua y formó este tipo de cañones con este tamaño. Incluso se podían observar estos sedimentos. Por tanto, que, bueno, el tener ese tipo de estructuras como el Cañón de Colorado, pues también podríamos explicarla quizá con otro tipo de proceso. Veamos, por ejemplo, los fósiles. La idea que yo tenía es que los fósiles se forman lentamente, se muere y se entierra y poco a poco se va fosilizando el animal para poderse, digamos, preservar durante todo este tiempo en forma de piedra. Sin embargo, yo me voy con mi familia, nos vamos a un viaje de investigación y nos vamos a una exhibición del grupo de mineralogía, súper interesante, unos minerales. A mi hijo le encantan los minerales y las rocas, y estuvimos ahí mirando los fósiles también, ¿no? Y claro, te encuentras con fósil como este, ¿no? Con estas, no sé, aquí un biólogo, no sé, estos organismos marinos con estos tentáculos, y yo me pregunto, bueno, estos que parecen que están nadando todavía, estos tentáculos, y tenemos aquí varios de estos juntos, ¿no? ¿Cómo explicas que esto se muriera lentamente, esto después? Bueno, te encuentras con fósiles como esto. Este fósil, el de arriba, es un fósil de un tipo de pez extinguido que está dando a luz. ¿Vale? Que está dando a luz. Ven aquí ay, perdón. Bueno, en la parte, y luego vemos abajo a la izquierda otro pez que está tomándose la merienda. O estas medusas con tejido blanco que también las encuentras fosilizadas. Y me preguntas, ¿cómo es posible que hayan podido formarse estos fósiles, ¿no? Y pudiera ser que estos fósiles se formaron mediante otro proceso. Digo, como posibilidad. Relacionado con lo que nos ha contado ahora mismo Elsa, ¿no?, sobre la radioactividad, también pongo aquí mis 2 centavos, como dicen los americanos. El uranio de cada plomo, pero durante este proceso se forman átomos de helio, ¿no? Son partículas que se forman en el proceso de desintegración que en realidad son núcleos de helio. Claro, este helio que se forma en las rocas por este decaimiento radiactivo, pues pasa luego porque difunde a la atmósfera. Lo que nos encontramos es que, claro, ¿dónde está el helio? ¿Dónde está? Porque si la Tierra tiene estos millones de años, pues ha habido mucho tiempo para que se produzca toda esta radioactividad, y si realmente estas rocas tienen esta edad, pues estas partículas han debido formar, y ese helio lo deberíamos encontrar en algún sitio. Y la cantidad de atmósfera, la cantidad de helio en la atmósfera que nos encontramos debería ser 2000 veces mayor de la que nos encontramos. Digo, eso es una cosa que te hace dudar, ¿no? ¿De verdad esto pasó así? Evidencias históricas. ¿Cómo es posible que solo encuentre evidencias históricas de culturas o de registros de solamente hace unos 5000 años? Si se supone que el Homo sapiens surgió hace 185.000, ¿cómo es que le tomó tanto tiempo el poder decir, bueno, voy a registrar las cosas? Eso también me choca. Y sin embargo, 5000 años pues, me encaja bastante bien con una cronología bíblica, ¿verdad? Pero aquí, bueno, este es mi favorito, ¿verdad? Y ese es lo que ya nos contó un poco Gonzalo sobre los tejidos blandos en los fósiles, que te encuentras colágeno, unos capilares sanguíneos, flexibles algunos, restos de glóbulos rojos, y esto, si realmente el fósil tuviera todos estos millones de años, es muy difícil de explicar cómo pudo tener lugar. Y aquí voy a citaros a un
un trabajo científico de un hombre que cuando salió el trabajo de la doctora Schweitzer, diciendo, mira, he encontrado colágeno y estos tejido flexible en dinosaurios, pues la mayoría, muchos científicos no se lo creían. Es decir, esto es contaminación, usted ha sido una patosa haciendo el experimento y bueno, y este señor, por ejemplo, dice, mira, se lo voy a demostrar ahora muy fácilmente. Cojamos el colágeno y vamos a comparar restos de dos tipos de especies, ¿no? De mamut y tiranosaurios. Digamos, un poco puso el ejemplo de las dos especies. El señor y esta es la diapositiva más fea que os voy a enseñar hoy, pero bueno, lo que hizo fue recoger los datos de fósiles en bases de datos y encontró lo que aquí representa. Ahora sí que tengo que sacar el puntero. Un segundo. A ver, así, ¿no? Vale, pues este eje de aquí lo que representa eso es la edad determinada experimentalmente con el método del carbono 14. ¿Vale? Que es un método, no hemos hablado mucho, pero es un método muy similar a los métodos que ha hablado Elsa, pero con carbono y de edades mucho más jóvenes, ¿no? Porque el carbono se desintegra mucho más rápidamente. Entonces, estos señores en las bases de datos, pues estos son datos de fósiles que han encontrado, le han hecho el carbono 14, han calculado la edad de los fósiles, ¿sí? Y luego ellos, por su situación geográfica, pues han calculado más o menos a qué temperatura se ha descompuesto este fósil. Es decir, si encontraban un fósil en una latitud al norte, pues le ponemos que la temperatura de descomposición ha sido más o menos 10 grados, se la encuentra en la Antártida, qué sé yo, menos 5 grados, no sé si me podéis seguir, y si es un fósil que se han encontrado en una latitud, digamos, cerca al Ecuador, pues este fósil pues, claro, se encontraba a 20 grados cuando se ha ido descomponiendo. Y entonces, estas fechas, o sea, estos resultados de carbono 14 y de la temperatura que se ha degradado se encajan muy bien con un modelo matemático que él emplea que relaciona la degradación del colágeno con la temperatura y el tiempo. No sé si me explico. Es decir, conforme a temperaturas más altas, ¿no? El colágeno dura menos, se descompone más rápido. Sin embargo, a temperaturas frías, pues el colágeno pues, bueno, te puede durar 50.000 años, ¿de acuerdo? Pues entonces, con estos datos, esto tú te haces la tabla y dices, bueno, con estos datos, sabiendo más o menos el ambiente en el que vivía el tiranosaurio, en el que vivía el mastodonte, ¿no? En el caso del mastodonte, pues tenía mucho pelo y vivía en un ambiente muy frío y ahí se ha preservado su colágeno. En el caso del tiranosaurio, la imagen que tenemos, ¿no? De Parque Jurásico, ambiente tropical, ¿de acuerdo? A 20 grados. Pues teniendo en cuenta la temperatura y teniendo en cuenta las edades, porque el mastodonte sí que se cree, o supuestamente se extinguió hace 300.000, 600.000 millones, 0,6 millones de años, 600.000 años, perdón, pues sí que pasaría la prueba. Tú no, digo, con estos resultados, pues sí que sería posible encontrarte un colágeno en un fósil de mastodonte, porque por la temperatura y por la edad, pues sí que me encaja, podría durar. Pero en el caso de un Tyrannosaurus Rex, de ninguna de las maneras, porque con los métodos experimentales, y yo ya lo he visto, que lo he calibrado con las bases de datos, con edades de carbono 14, etcétera, nunca en la vida, dado que el tiempo de medio de colágeno a 20 grados, 2000 años, no es posible encontrarse colágeno. Sin embargo, en esta gráfica vemos aquí, digamos, esta sería la máxima vida que puede tener, el máximo tiempo que puede durar el colágeno. Esto representaríamos aquí, y esto es la edad de los fósiles en millones de años, la edad de los fósiles en los que se ha encontrado colágeno. ¿De acuerdo? ¿A mí se me ha ido? Sí, aquí se me ha ido. A ver. Perdón. Sí. Vale, ya está. Todo bien. Y
bueno, ante estos datos experimentales, parecerían decir, bueno, no parece no estarlo, encajaría, digamos, realmente son los datos experimentales tan conformes con el modelo de los millones de años. Yo os llamaría la atención a un pasaje bíblico, digamos, yo creo que ya hemos hablado un poquito, bastante de ciencia y de evidencias. Y en 2 de Pedro 3 os encontramos de, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y me pregunto, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos burladores? ¿De qué se burlan? Y ellos dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, estos señores no me ponen en cuestión la creación, pero sí que me están diciendo que las cosas son y las cosas han sido siempre así. Ignoran voluntariamente, esto me choca bastante, que en un tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Y qué es lo que ignoran? Que el mundo de entonces pareció anegado en agua. Que el mundo no ha sido tal y como lo conocemos, ni que las cosas no han sido siempre igual, sino que hubo realmente una catástrofe muy grande. Y que es esa catástrofe, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta catástrofe que sucedió en tiempos antiguos y que no debe uno, para ignorarla, debe uno hacerlo voluntariamente, es decir, hay evidencias que te hacen sentir, parece que hay datos o hay evidencias que realmente me están hablando de que hubo esta gran catástrofe. Pues esta gran catástrofe es señal de que esta misma tierra, con este mismo poder que sucedió la catástrofe, esta misma tierra está condenada para el fuego en el día del juicio. Nos está hablando de un futuro que realmente tendrá un final. ¿De acuerdo? De la misma manera que nosotros sabemos que estamos condenados por nuestro pecado a la muerte. Y esa es la causa de la muerte. La muerte no es una cosa natural, no es una cosa que como decía Santiago, dice, la muerte no es parte de la vida, la muerte es muerte. La muerte ya no es vida. Y la Biblia nos dice que la muerte es el postrer enemigo, no es algo con lo que tengamos que conformar. Y la razón de la muerte es nuestro propio pecado. Pero ahí no acaba la historia, porque por eso vino Jesús. Y por eso Jesús, que no tuvo pecado, pero tuvo que morir físicamente. Cuando él, ya que no había pecado, ¿por qué tenía él que morir? No estaba condenado por su pecado. Y tampoco no pertenecía directamente al, el Espíritu Santo lo cubrió, el pecado de Adán no le afectaba. Y todo eso son cosas muy importantes para explicar por qué tuvo que Jesús morir físicamente y por qué es tan importante que Él resucitase también físicamente y no solo espiritualmente. Porque cuando Él murió pagando nuestros pecados por nosotros, después al resucitar físicamente también nos da a nosotros esperanza en una resurrección física también. ¿De acuerdo? Y bueno, por tanto, yo hoy que creo que os hemos dado un poquito una visión del tema de la edad de la Tierra, de qué consiste, cómo surge, por qué es un tema tan importante para tener una perspectiva evolucionista. Necesita uno de esos millones de años, pero que bueno, hay evidencias científicas que bueno, puede uno argumentar que realmente hay muestras de que una cronología bíblica se defiende muy bien, además con estos datos científicos. Y también ver que no es un tema aislado. Es decir, si uno es cristiano y cree en los millones de años, yo no tengo ningún problema con este señor, pero primero me tendría que convencer a mí experimentalmente, pero también me tendría que convencer en qué lo basa, porque realmente yo, sinceramente, no se lee a través de la escritura, ¿de acuerdo? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y si queréis pasamos a preguntas.
para Elsa, no sé si lo he entendido bien, a los de... ¿qué eran? Polonio. A los de Polonio, a ver si lo he entendido bien, porque me ha parecido muy interesante la hipótesis que lanza el científico, ¿no? Representa que es una foto del mineral, ¿no? Entiendo yo, donde se ven esos halos, y para que esos halos salgan en la foto representa que la roca tuvo que formarse en menos de 3 segundos. Es eso, ¿no? Entonces, entiendo que esas rocas, que deben ser las más primogenias, no son rocas que han cambiado al lado del tiempo, ¿no? Deben ser rocas del inicio de la creación del mundo, entiendo yo, ¿no? Deben ser las rocas... Se supone las más antiguas, la zona de la corteza terrestre, que ya estaba en la formación de la Tierra, la corteza siempre ha estado allí. O sea, que las rocas más antiguas se tuvieron que formar en menos de 3 segundos. Al menos esa capa de granito parece ser que sí, porque este señor en lo que dedicó más esfuerzos, porque le tumbaron toda su teoría, los mismos colegas científicos, diciendo que este polonio era fruto de la cadena de desintegración, porque este polonio está por ahí en medio, entre el uranio y el plomo, es un elemento intermedio. Entonces, este señor se dedicó casi la mitad de su carrera a demostrar que ese polonio no procedía de ninguna cadena de desintegración, es decir, no tenía isótopo padre. Estaban allí ya desde la formación del mineral, desde la cristalización de ese mineral. Entonces, si esa hipótesis fuera la correcta, representa que la creación del mundo en un día sería plenamente factible. Sí, este es de los pocos científicos que tiene una prueba tan evidente, porque sus artículos están publicados, no se han rechazado ni lo critican porque era creyente, si no, no te dedicas media vida a estudiar esto con tanto furor. Es una evidencia de la creación espontánea, una de las más fuertes quizá. Yo tampoco sé en otros campos de la ciencia que hay, pero en física nuclear esta evidencia es bastante bonita y hasta ahora nadie le ha dicho que aquello no sea verdad, que ese polonio, aunque los no creyentes siguen pensando que podían haber pasado otras cosas, pero los mismos que se fían de la radiodatación y se fían de saber si habían o no isótopos hijo, son los mismos que le critican que sí podían haber allí isótopos padres. Es decir, los mismos científicos se desmontan ellos mismos intentando criticar estos artículos que son muy evidentes. Hola, buenas tardes. Increíble, otra vez, de nuevo. Una cosa que me ha llamado bastante la atención es que tanto la primera exposición que dio él sobre la biología, qué era lo que tenía que haber para que se pudiera crearse vida, por decirlo de alguna manera, que de la materia más simple tenía que pasar por digamos que tenía que estar las cualidades cerradas, ¿no? Que no hubiera cambios para poderse generar vida, porque si no, el óxido, aquello que estuvimos comentando, y hoy volvemos a tratar otra vez que en la datación de la Tierra tendríamos que pensar como un elemento cerrado, que no hubiera cambios, y precisamente es un contrasentido del tema de la evolución, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque la evolución significa un cambio. Si en cambio tú estás diciendo de que para que se genere esa evolución primero tendría que ser cerrada, o sea, que no hubiera nada que afectara a esos cálculos, es un contrasentido total. No sé si me explico en ambas cosas. Yo creo que te explica bastante bien, pero uno no tiene por qué ser coherente, digamos. Uno... Sí, ves que realmente tú defiendes tu modelo, das más y menos importancia a cada argumento defendiendo si justificas y defiende tu posición o no. ¿Verdad? Como tú dices, ahora a mí me interesa el cambio, pues me interesa el cambio. Quiero que me interesa el cambio de que no se mueve nada, pues me interesa que no se mueve nada. Con el tema de los tejidos igual, ¿verdad? ¿Y cómo que se ha conservado? No es que ahí no ha entrado nada, pero bueno, mientras el colágeno estaba preservándose, no sé cuántas especies han estado evolucionando y no sé cuántos ecosistemas y extinciones y de todo, y en cambio en este hueso ha quedado todo igual, ¿no? Y con las de las rocas, ¿verdad? Muy parecido, sí. Yo quería, si he entendido bien, la probabilidad de que la Tierra tenga millones de años en base a estas observaciones científicas es casi igual de factible a que la Tierra sea joven, es decir, ninguna de las dos puede ser 100% demostrada. Mi pregunta sería, ¿por qué a nosotros en las escuelas nos enseñan como algo irreversible o ciertísimo que
que la Tierra tiene esta cantidad de millones de años y que el tiranosaurio Rex tiene esta cantidad de millones de años, y a nosotros no nos dejan la posibilidad de cuestionar esto. Es decir, ¿por qué no? Si esto que usted está diciendo es verdad, ¿por qué hay...? Es decir, ¿por qué nos mienten desde los colegios, básicamente? Porque si te ofrecen una sola postura que no es 100% probada, están mintiendo. Y esto a nivel institucional, colegios, institutos. Los científicos se fían de la radiodatación. Yo también me fío de la ciencia. A mí tengo muchas preguntas abiertas sobre por qué hay tanto consenso con los 4.500 millones de años, y para ver por qué hay tanto consenso cabría ver todas las dataciones que se han hecho desde los años 60 o así, que la física nuclear empezó más su boom, y ver todos los datos que... Lo interesante es ver los datos que se han descartado, porque cuando los datos no coinciden con el paradigma científico a veces no se publican. El paradigma es muy fuerte. Yo en este sentido estoy entre dos paredes, porque yo me fío de los científicos, pero también sé que el paradigma es fuerte, y cuando una fecha no sale como los científicos esperan, creen que ha habido contaminación, que esa muestra le ha pasado 1000 cosas. Me gustaría ver las estadísticas de lo que se ha ido datando desde hace 30 años hasta aquí. Pero si ya me entrevisté con un físico nuclear que no sabía nada de radiodatación, me di cuenta que esto que buscaba yo no lo iba a encontrar, unas estadísticas claras sobre cuántos laboratorios, de hecho hay muy pocos laboratorios, para darte un dato en España solo hay uno que lo hace, también me puse en contacto con ellos y fue casi imposible hablar, es todo como un poco cerrado. Ver las estadísticas de lo que ha ido saliendo, por qué tienen tan claro estos 4.500 millones de años, a mí me gustaría verlo porque en el fondo de mi intelecto aún tengo mi cosa de que me fío algo de la ciencia, ¿no? Ya lo he dicho, yo soy una defensora del método científico, pero también sé, porque también he practicado un poco de ciencia y tengo colegas que se dedican a ella, que muchos datos se descartan. Los científicos creen en la radiodatación y punto. Y estos otros grupos de científicos que son igualmente honorables, que han hecho publicaciones en revistas serias, pero son un reducto, que no he querido decir quién son porque no me parece bien, todos son científicos para mí igual, pero son sobre todo del grupo de creacionistas, este grupo internacional, que ahora no me sale el nombre. El Instituto... Institute of Creation Research, ¿no? Esos son, sí. Son creacionistas y no se les toma mucho en cuenta. Cuando ellos hablan ya directamente los abuchean bastante. Son serios, porque yo he visto artículos y sobre todo le he dado mucho énfasis a los estudios del polonio, porque este señor se ganó un nombre dentro del mundo de la física y publicaba en las mejores revistas que hay internacionales. Pero la ciencia también es un monopolio, como todo en este mundo. Las revistas más potentes también tienen asumido el paradigma, les interesa la evolución, la Tierra antigua, y hasta que no salgamos de este paradigma, que faltaría un cambio de mentalidad muy grande, las revistas tienen mucho poder, igual que los medios de comunicación. Y entonces lo último que yo te he explicado aquí es un reducto de gente muy pequeño, porque desgraciadamente en ciencia encuentras pocos creyentes. Bueno, es que creyentes encuentras pocos en la vida, eso para empezar. Entonces esta gente no tiene mucho eco, no se hace resó en catalán, no me sale ahora, no se hace resó de sus publicaciones y están así como en un cajón desastre, pero allí están y cada uno pues que vaya, vea y opine si son igual de serios unos que otros en sus hipótesis. Al final es lo que he comentado al final de todo, el margen de error no se puede medir cuando estamos hablando del pasado, así que yo tampoco no es que me case con unos y otros, pero tengo claro que solo sé que no sé nada, como decía Descartes, que científicamente no se puede dar una fecha, yo eso sí que lo tengo claro, y luego espiritualmente tengo mi opinión y como creyente tengo mi opinión, pero científicamente hablando, pues son gente que no están a la moda de lo último, no molan estos científicos, literalmente es así.
Sí, bueno, yo una cosita nada más. Es decir, desde nuestra perspectiva, yo animo el debate. Es decir, que venga cualquier evolucionista, me saque cuáles son sus mejores evidencias para una Tierra antigua y discutámoslas. Yo sacaré mis evidencias y hablamos. Sin embargo, en la otra postura hay cierta censura. ¿De acuerdo? A mí hace poco, yo con el tema de estas conferencias, he escrito un artículo para una conocida revista digital que no se me ha publicado. ¿De acuerdo? Si te interesa el tema del paradigma, que es muy fuerte en el pensamiento y en el corriente de la ciencia y siempre ha influenciado a los científicos, en la última conferencia va a venir un biólogo evolutivo que hablará sobre el paradigma de la evolución y sobre los últimos congresos que han habido sobre evolución y los mitos de la evolución, y hablará un poco de esto, de todas las pruebas que hay en contra y de cómo están ahí chocando contra el muro del paradigma, pero que muy subversivamente empiezan a haber cada vez más científicos que no creen en la evolución. Yo conozco algunos, es raro, pues yo conozco científicos ateos que no creen en la evolución, porque es un tema más antiguo que la radiodatación. La radiodatación a lo mejor llegará el día que también la criticarán un poquito más de lo que se la critica ahora, que es cero, porque todo lo que dice el científico de bata blanca va a misa. Tienen mucho poder los científicos y hay poca divulgación científica, eso es un grave problema.